En medio de un funeral, algo llama la atención de todos. El fiel perro de la fallecida comienza a ladrar sin parar. La inquietud del animal revela secretos oscuros. Un desconocido empieza a cuestionar qué está realmente escondido en ese ataúd. El cielo gris se cernía sobre el cementerio como un pesado manto de tristeza. La fría brisa de otoño susurraba entre las lápidas, llevando consigo el aroma húmedo de la tierra recién cavada. Una multitud silenciosa se reunía alrededor de un ataúd de caoba pulida, sus rostros marcados por el dolor y la confusión. En el centro de todo, yacía el cuerpo de doña Guadalupe, una figura querida de la comunidad, cuya repentina partida había dejado un vacío inexplicable en todos los corazones. El padre Javier, un hombre de mediana edad con ojos cansados y un semblante austero, inició la ceremonia con voz grave. Estamos aquí reunidos para despedirnos de nuestra querida Guadalupe, una mujer cuya bondad... Sus palabras fueron abruptamente interrumpidas por un ladrido agudo y desesperado. Todas las miradas se volvieron hacia la fuente del sonido. Chilaquil, el fiel compañero canino de doña Guadalupe. El perro, un mestizo de pelo dorado y ojos expresivos, estaba de pie junto al ataúd, ladrando incesantemente como si su vida dependiera de ello. ¿Alguien puede controlar a ese animal?, susurró una voz irritada entre la multitud. Pero Chilaquil no se callaba. Sus ojos estaban fijos en el ataúd y su cuerpo temblaba de ansiedad. La gente comenzó a murmurar, lanzándose miradas preocupadas unos a otros. El comportamiento del perro era más que simple duelo. Había algo urgente, casi frenético, en sus ladridos. Entre los presentes, un hombre se destacaba. Recién llegado al pueblo, Alejandro observaba la escena con un interés que iba más allá de la simple curiosidad. Sus ojos perspicaces recorrían el lugar, analizando cada detalle, cada reacción. Había algo en la atmósfera, una tensión palpable que iba más allá del luto normal de un funeral. El padre Javier, visiblemente perturbado, intentó retomar el control de la situación. «Por favor, ¿alguien podría llevarse al perro? Estamos tratando de realizar una ceremonia respetuosa». Pero cuanto más la gente intentaba alejar a Chilaquil, más frenéticos se volvían sus ladridos. El perro parecía determinado a comunicar algo que solo él podía ver o sentir. Alejandro dio un paso adelante, su voz calmada cortando el aire tenso. «Con permiso, padre. Tal vez deberíamos prestar atención a lo que el perro está tratando de decirnos». El sacerdote lanzó una mirada irritada a Alejandro. «¿Y quién es usted para interrumpir esta ceremonia? Solo alguien que cree que a veces los animales pueden sentir cosas que nosotros, los humanos, no podemos», respondió Alejandro manteniendo un tono respetuoso pero firme. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos estaban de acuerdo con Alejandro, otros parecían irritados por la interrupción. El padre Javier, sin embargo, parecía más que irritado. Había un destello de miedo en sus ojos. «Esto es ridículo», dijo el padre, su voz temblando ligeramente. «Vamos a continuar con la ceremonia. El perro probablemente solo está perturbado por la pérdida de su dueña». Pero las palabras del padre sonaron vacías, y Alejandro notó el sudor que comenzaba a formarse en su frente, a pesar del frío. Había algo más sucediendo allí, algo que el padre parecía desesperado por ocultar. Chilaquil, como si entendiera la gravedad del momento, intensificó sus ladridos. Sus ojos alternaban entre el ataúd y el rostro del padre Javier, como si estuviera acusando al hombre de algo terrible. La tensión en el aire era palpable. Lo que debería haber sido una despedida tranquila se había transformado en una escena de misterio y sospecha. La gente comenzó a mirarse entre sí, insegura sobre cómo proceder. Fue entonces cuando Alejandro tomó una decisión. Se acercó al ataúd, ignorando las protestas del padre. Con cuidado se arrodilló junto a Chilaquil, acariciando suavemente la cabeza del perro. «¿Qué estás viendo, amigo?», murmuró, más para sí mismo que para el animal. «¿Qué estás tratando de decirnos?». En ese momento, como si respondiera a la pregunta de Alejandro, Chilaquil dejó de ladrar. Un silencio pesado cayó sobre el cementerio. El perro miró directamente a los ojos de Alejandro, y en esa mirada, el hombre vio una inteligencia y una determinación que lo sorprendieron. Alejandro se levantó lentamente.
su mirada ahora fija en el padre Javier. «Padre», dijo, su voz calmada pero cargada de intención, «creo que necesitamos hablar sobre doña Guadalupe. ¿Hay algo que usted quisiera contarnos?». El rostro del padre palideció visiblemente. Abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de preguntas no formuladas y secretos no revelados. Y así, en aquel cementerio nublado, lo que debería haber sido un simple adiós, se transformó en el inicio de un misterio que prometía sacudir los cimientos del pequeño pueblo. El ladrido de Chilaquil había resonado en el silencio, y ahora las ondas de ese sonido estaban a punto de revelar verdades enterradas hace mucho tiempo. El sol ya se ponía cuando Alejandro dejó el cementerio, su mente repleta de preguntas sin respuesta. El extraño comportamiento de Chilaquil y la reacción nerviosa del padre Javier habían plantado una semilla de duda que ahora crecía rápidamente. Decidido a desentrañar el misterio, se dirigió a la iglesia local, esperando encontrar alguna pista sobre lo que realmente le había sucedido a doña Guadalupe. La iglesia, una antigua construcción de cantera, proyectaba largas sombras en el crepúsculo. Alejandro dudó por un momento antes de empujar la pesada puerta de madera. El interior estaba silencioso. Solo el eco de sus pasos rompía la quietud sagrada. «¿Hola?», llamó, su voz reverberando en las paredes. No hubo respuesta. Con cautela, Alejandro avanzó por el pasillo central, sus ojos atentos a cualquier detalle fuera de lo común. Fue entonces cuando lo oyó, un susurro casi inaudible proveniente de la sacristía. Se acercó silenciosamente, con el corazón acelerado. «No podemos dejar que lo descubran», decía una voz que Alejandro reconoció como la del padre Javier. «Si alguien se entera de la verdad sobre Guadalupe, todo estará perdido». «Pero, ¿y si ese hombre sigue haciendo preguntas?», respondió una segunda voz, temblorosa y ansiosa. Parecía muy interesado en el comportamiento del perro. Alejandro se quedó helado, apenas atreviéndose a respirar. ¿Quién era esta segunda persona? ¿Y qué exactamente estaban tratando de ocultar? «Cálmese, hermana Consuelo», dijo el padre, su voz adquiriendo un tono más firme. «Nadie va a descubrir nada. Tenemos que mantener la compostura y seguir con el plan». Alejandro retrocedió silenciosamente, su mente trabajando frenéticamente para procesar lo que acababa de escuchar. Claramente, había más en la historia de doña Guadalupe que una simple partida natural. ¿Pero qué? Decidiendo que necesitaba más información, Alejandro salió de la iglesia tan silenciosamente como había entrado. El cielo ahora estaba completamente oscuro, las estrellas brillando fríamente arriba. Comenzó a caminar hacia el centro del pueblo, determinado a descubrir más sobre doña Guadalupe y su conexión con la iglesia. En el camino, pasó por la plaza central, donde un grupo de ancianos jugaba dominó bajo la luz de un farol. Alejandro se acercó, esperando que alguien pudiera proporcionar más información sobre la fallecida. «Disculpen», dijo, dirigiéndose a una señora de cabello canoso. «¿Usted conocía a doña Guadalupe?». La mujer lo miró con ojos entrecerrados, desconfiada. «¿Y quién quiere saber?». «Mi nombre es Alejandro. Soy nuevo en el pueblo y...». «Bueno, me intrigó lo que sucedió en el funeral hoy». La mención del funeral pareció romper el hielo. La señora, que se presentó como doña Rosario, le indicó el banco a su lado. «Siéntese, joven. Guadalupe era mi amiga desde hace más de 40 años. Lo que pasó hoy fue extraño, por decirlo menos». Alejandro se sentó ansioso por escuchar más. Su perro, Chilaquil, parecía estar tratando de decirnos algo. Doña Rosario asintió gravemente. Chilaquil siempre fue un perro listo, pero hoy parecía poseído. ¿Sabe? Guadalupe andaba rara en las últimas semanas, preocupada por algo, siempre mirando por encima del hombro. ¿Tiene alguna idea de qué podría estar molestándola?». La anciana dudó, lanzando una mirada nerviosa a su alrededor antes de inclinarse más cerca de Alejandro. «Bueno, mencionó algo sobre la iglesia, dijo que había descubierto algo que no debía. Pero antes de que pudiera contarme más, bueno, ya sabe». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Y el padre Javier? ¿Cómo era su relación con doña Guadalupe? «Oh, siempre fueron cercanos», respondió doña Rosario.
Guadalupe era una de las mayores donantes de la iglesia, pero en las últimas semanas parecía evitarlo. ¿Y el padre? Bueno, se ponía nervioso cada vez que se mencionaba su nombre. La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos acercándose. Alejandro se volvió para ver a la hermana Consuelo caminando apresuradamente por la plaza, su rostro pálido bajo la luz del farol. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro por un breve momento, y él pudo ver el miedo en ellos antes de que ella desviara la mirada y acelerara el paso. «Esa es la hermana Consuelo», murmuró doña Rosario. «Trabaja en la iglesia con el padre Javier. Últimamente ha estado tan nerviosa como él». Alejandro agradeció a doña Rosario por la información y se despidió, su mente dando vueltas con las nuevas revelaciones. Mientras caminaba de vuelta a la posada donde se hospedaba, no pudo evitar sentir que se estaba acercando a algo grande, algo que podría sacudir los cimientos de aquel pequeño pueblo. De repente, un ladrido familiar cortó el aire de la noche. Alejandro se volvió para ver a Chilaquil parado a pocos metros de distancia, sus ojos brillando en la oscuridad. El perro parecía estar esperándolo. «¡Hey, amigo!», dijo Alejandro suavemente acercándose. «Tú también estás tratando de resolver este misterio, ¿verdad?». Chilaquil ladró una vez, como si lo confirmara, y luego se dio la vuelta, comenzando a caminar. Se detuvo después de unos pasos, mirando hacia atrás como si estuviera invitando a Alejandro a seguirlo. Sin dudar, Alejandro comenzó a seguir al perro. Mientras caminaban por las calles oscuras del pueblo, no pudo evitar preguntarse a dónde lo estaba llevando Chilaquil y qué secretos descubrirían juntos. La noche apenas comenzaba y Alejandro tenía el presentimiento de que antes del amanecer muchas verdades saldrían a la luz. El misterio de doña Guadalupe estaba lejos de resolverse, pero cada paso que daba lo llevaba más cerca de la verdad, una verdad que, sospechaba, cambiaría para siempre el curso de aquel pequeño pueblo y de todos sus habitantes. Alejandro seguía a Chilaquil por las calles oscuras y sinuosas del pueblo, el corazón acelerado por la anticipación de lo desconocido. El perro parecía tener un destino claro en mente, moviéndose con propósito y determinación. Después de algunos minutos de caminata, Alejandro se dio cuenta de que se estaban acercando a una zona residencial más antigua, donde casas coloniales bien conservadas se alineaban en calles arboladas. Chilaquil se detuvo abruptamente frente a una de estas casas, una construcción imponente de 2 pisos, con un pórtico envolvente y ventanas altas. La casa estaba oscura y silenciosa, emanando un aura de abandono. Alejandro reconoció el lugar inmediatamente. Era la residencia de doña Guadalupe. «¿Es aquí donde querías traerme, muchacho?», murmuró Alejandro, acariciando la cabeza de Chilaquil. El perro ladró suavemente en respuesta y subió los escalones del pórtico, arañando la puerta principal. Alejandro dudó por un momento, consciente de que estaba a punto de invadir una propiedad privada, pero la urgencia en los ojos de Chilaquil y el misterio que lo envolvía lo impulsaron a seguir adelante. Con cuidado Alejandro probó el pomo de la puerta y, para su sorpresa, giró sin resistencia. La puerta se abrió con un crujido suave, revelando un interior oscuro y polvoriento. El olor a moho y abandono llenaba el aire. «¿Hola?», llamó Alejandro, más por costumbre que por expectativa de respuesta. El silencio era absoluto. Chilaquil entró sin vacilación, su cola moviéndose ligeramente mientras se movía con familiaridad por el espacio. Alejandro lo siguió, usando la linterna de su celular para iluminar el camino. La sala de estar estaba intacta, con muebles cubiertos por sábanas blancas, pareciendo fantasmas en la penumbra. El perro los guió hasta un estudio en la parte trasera de la casa. Aquí, a diferencia del resto de la residencia, había señales de uso reciente. Papeles estaban esparcidos sobre un escritorio de roble macizo y una taza de café a medio beber aún estaba sobre un portavasos. «Parece que doña Guadalupe estuvo aquí no hace mucho tiempo», murmuró Alejandro para sí mismo, examinando los documentos. La mayoría de los papeles parecían ser correspondencia mundana y facturas, pero un sobre en particular llamó su atención. Estaba dirigido al obispo de la diócesis, pero nunca había sido enviado. Con cuidado Alejandro abrió el sobre y comenzó a leer la carta que contenía. «Excelentísimo obispo,
Es con gran pesar y preocupación que me dirijo a su excelencia. He descubierto graves irregularidades en las cuentas de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Fondos sustanciales han sido desviados a lo largo de los últimos años, y temo que el padre Javier esté en el centro de este escándalo. Inicialmente, dudé en creerlo, pero las evidencias son irrefutables. Documentos que encontré por casualidad muestran transferencias sospechosas y gastos no justificados. Lo más alarmante es que parte de ese dinero parece estar siendo utilizado para... La carta terminaba abruptamente allí, como si doña Guadalupe hubiera sido interrumpida en medio de su escritura. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esto explicaba el comportamiento extraño del padre Javier y el nerviosismo de la hermana Consuelo. Pero, ¿qué le habría pasado a doña Guadalupe? ¿Habría confrontado al padre con sus descubrimientos? Mientras Alejandro reflexionaba sobre estas cuestiones, Chilaquil ladró nuevamente, esta vez más insistentemente. El perro estaba arañando una sección del zócalo cerca de la chimenea. Intrigado, Alejandro se acercó y examinó el área más de cerca. Para su sorpresa, notó que una pequeña sección del zócalo parecía suelta. Con cuidado, retiró la pieza de madera revelando un pequeño compartimento oculto. Dentro, encontró un cuaderno de tapa dura y una memoria USB. El cuaderno era un diario, y las entradas más recientes detallaban los descubrimientos de doña Guadalupe sobre el esquema de desvío de fondos de la iglesia. La última entrada, fechada apenas 3 días antes de su supuesta muerte, era particularmente perturbadora. Confronté al padre Javier hoy. Lo negó todo, por supuesto, pero pude ver el pánico en sus ojos. Me dijo que olvidara lo que vi, que era mejor para todos. Cuando me negué, él me amenazó. Dijo que yo no sabía con quién me estaba metiendo, que había personas poderosas involucradas. Tengo miedo de lo que pueda pasar, pero no puedo quedarme callada ante tal corrupción. Mañana iré a la policía con todas las evidencias. Que Dios me proteja. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Ahora estaba claro que la muerte de doña Guadalupe no había sido natural. Pero si ella no estaba muerta, ¿dónde estaría? De repente, un ruido proveniente del piso de arriba hizo que Alejandro y Chilaquil se congelaran. Pasos lentos y pesados resonaban sobre ellos, moviéndose en dirección a la escalera. Alejandro rápidamente guardó el diario y la memoria USB en sus bolsillos, volvió a colocar el zócalo en su lugar e hizo una señal a Chilaquil para que guardara silencio. Con el corazón en la garganta, se movió silenciosamente hacia la ventana del estudio, abriéndola con cuidado. Mientras ayudaba a Chilaquil a salir por la ventana y se preparaba para seguirlo, Alejandro escuchó los pasos llegar al pie de la escalera. Quienquiera que fuese, estaba a punto de entrar al estudio. Con una última mirada hacia atrás, Alejandro salió por la ventana cerrándola silenciosamente tras de sí. Él y Chilaquil se escondieron en los arbustos del jardín, observando mientras una figura encapuchada entraba al estudio, una linterna barriendo el ambiente. Alejandro sabía que tenía que salir de allí lo más rápido posible. La información que acababa de descubrir era explosiva y potencialmente peligrosa. Pero una cosa era segura: doña Guadalupe estaba viva en algún lugar, y él necesitaba encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Con Chilaquil a su lado, Alejandro se escabulló por el jardín y volvió a la calle, su mente dando vueltas con las revelaciones de la noche. El misterio estaba lejos de resolverse, pero ahora tenía pistas concretas para seguir. La verdad estaba a su alcance, y Alejandro estaba determinado a exponerla, sin importar el costo. Mientras caminaban rápidamente por la calle oscura, Alejandro no pudo evitar preguntarse en qué exactamente se había metido. Una cosa era cierta: el pequeño pueblo tranquilo que había conocido hacía pocos días escondía secretos mucho más oscuros de lo que podría haber imaginado. Y ahora, queriéndolo o no, él estaba en el centro de todo esto. El amanecer encontró a Alejandro sentado en la terraza de la posada donde se hospedaba, una taza de café humeante en sus manos. Chilaquil dormía pacíficamente a sus pies, ocasionalmente moviéndose en sus sueños caninos. La mesa frente a Alejandro estaba cubierta de papeles, las notas que había hecho durante la noche,
basadas en el diario de doña Guadalupe y en los archivos de la memoria USB. El cuadro que se formaba era perturbador. El esquema de desvío de fondos de la iglesia era solo la punta del iceberg. Había indicios de una red de corrupción que se extendía mucho más allá de los límites del pequeño pueblo, involucrando a figuras poderosas de la política regional e incluso del poder judicial. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Cauteloso, Alejandro se levantó, haciendo una señal a Chilaquil para que guardara silencio. «¿Quién es?», preguntó, acercándose a la puerta. «Soy yo, Lucía», vino la respuesta susurrada. «La nieta de doña Rosario. Por favor, necesito hablar con usted». Alejandro dudó por un momento antes de abrir la puerta. Del otro lado, encontró a una joven de unos 25 años, cabello oscuro recogido en una cola de caballo, ojos inquietos escudriñando el pasillo. «¿Puedo entrar?», preguntó ella, urgencia en su voz. «No es seguro conversar aquí afuera». Alejandro asintió dándole paso. Lucía entró rápidamente, cerrando la puerta tras de sí. Sus ojos se agrandaron al ver a Chilaquil. «El perro de doña Guadalupe. Entonces es verdad, usted está investigando lo que le pasó». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Alejandro desconfiado. Lucía respiró hondo. «Mi abuela me contó sobre su conversación anoche. Escuche, sé que puede parecer extraño, pero quiero ayudar. Doña Guadalupe era como una segunda abuela para mí, y sé que algo está muy mal con toda esta historia». Alejandro estudió el rostro de la joven, buscando señales de engaño, pero solo vio sinceridad y preocupación. «Está bien», dijo finalmente. «¿Qué sabes?». En los minutos siguientes, Lucía compartió información valiosa. Como periodista local, tenía acceso a fuentes y rumores que circulaban por el pueblo. Confirmó las sospechas de Alejandro sobre la red de corrupción y añadió nuevos detalles. «Hay rumores sobre un gran proyecto inmobiliario que está por ser aprobado», explicó Lucía. «Un resort de lujo que va a revitalizar la economía local. Pero para eso necesitan expropiar varias propiedades, incluyendo tierras de la iglesia». «Y déjame adivinar», interrumpió Alejandro, «esas tierras valen mucho más de lo que se está ofreciendo oficialmente». Lucía asintió. «Exactamente. Y aquí está la parte que conecta todo esto con doña Guadalupe. Ella era la única propietaria que se negaba a vender. Su casa está exactamente en el centro del área planeada para el resort». Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en la mente de Alejandro. Entonces, cuando ella descubrió sobre el esquema de desvío de fondos de la iglesia, inadvertidamente tropezó con algo mucho más grande, concluyó Lucía. Algo por lo que ciertas personas estarían dispuestas a todo para mantener en secreto. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones. Fue Chilaquil quien lo rompió, levantándose repentinamente y yendo hacia la ventana, ladrando suavemente. Alejandro se unió al perro, espiando cautelosamente hacia afuera. En la calle, un auto negro estaba estacionado, 2 hombres de traje observando la entrada de la posada. «Creo que tenemos compañía», murmuró Alejandro, volviéndose hacia Lucía. «¿Conoces algún lugar seguro donde podamos continuar esta conversación?». Lucía pensó por un momento. «Sí, la vieja biblioteca. El sótano tiene una sala de archivos que casi nadie usa. Podemos encontrarnos allí en 1 hora». Alejandro asintió. «Perfecto. Yo saldré por la parte de atrás con Chilaquil. Tú sal por el frente normalmente. Si te preguntan, di que viniste a entrevistar a un turista para el periódico local». Cuando Lucía salió, Alejandro rápidamente reunió sus pertenencias, incluyendo las evidencias que había recolectado. Con Chilaquil a su lado, bajó por la escalera de emergencia en la parte trasera de la posada. Las calles del pueblo comenzaban a cobrar vida con el movimiento de la mañana. Alejandro mantuvo la cabeza baja, mezclándose con la multitud, siempre atento a cualquier señal de que estaba siendo seguido. Llegando a la biblioteca, una construcción colonial imponente en el centro del pueblo, Alejandro esperó unos minutos antes de entrar, asegurándose de que nadie lo observaba. En el interior fresco y silencioso, encontró el camino hacia el sótano, Chilaquil siempre alerta a su lado. La sala de archivos era un laberinto de estanterías altas llenas de cajas polvorientas y documentos antiguos. Alejandro encontró un rincón escondido y se sentó a esperar.
acariciando distraídamente la cabeza de Chilaquil. Su mente bullía con la nueva información. El misterio en torno a doña Guadalupe era mucho más grande de lo que inicialmente había imaginado. No se trataba solo de corrupción en la iglesia local, sino de un esquema que involucraba millones de pesos y personas poderosas. Y en algún lugar en medio de todo esto estaba doña Guadalupe. Viva. Alejandro estaba seguro ahora, pero en peligro. Necesitaba encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. El sonido de pasos acercándose lo sacó de sus pensamientos. Chilaquil se puso alerta, las orejas en punta. Alejandro se preparó, inseguro de si era Lucía o si habían sido descubiertos. Una figura emergió de las sombras entre las estanterías. Alejandro soltó un suspiro de alivio al reconocer a Lucía, pero su expresión tensa le hizo darse cuenta de que algo estaba mal. «Tenemos un problema», dijo ella, sin rodeos. «El padre Javier está muerto». Las palabras cayeron como una bomba en el silencio de la sala de archivos. Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. La situación acababa de complicarse exponencialmente. «¿Cómo?», fue todo lo que logró preguntar. «Lo encontraron en la iglesia esta mañana», explicó Lucía, su voz temblando ligeramente. «Están diciendo que fue un accidente, pero sabemos que no lo fue», completó Alejandro. La mirada que intercambiaron estaba cargada de comprensión mutua. El juego había cambiado. Las apuestas eran más altas que nunca. Y ahora no era solo la vida de doña Guadalupe la que estaba en peligro, sino la de ellos también. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lucía, la determinación en su voz mezclada con un toque de miedo. Alejandro miró a Chilaquil, que lo observaba con ojos inteligentes y expectantes. Sabía que estaban a punto de sumergirse aún más profundo en este misterio, posiblemente poniendo sus propias vidas en riesgo, pero también sabía que no podían retroceder ahora. «Ahora», dijo él, su voz firme, «encontramos a doña Guadalupe y exponemos toda esta trama, sin importar el costo». El sol ya estaba alto en el cielo allá afuera, pero en la sala oscura del sótano de la biblioteca, Alejandro, Lucía y Chilaquil se preparaban para sumergirse aún más profundo en las sombras que amenazaban con engullir a su pequeño pueblo. El reloj de la torre de la iglesia marcaba el mediodía cuando Alejandro y Lucía emergieron de la biblioteca, con Chilaquil siguiéndolos de cerca. La noticia de la muerte del padre Javier ya se había extendido por el pueblo como fuego en paja seca, dejando una estela de conmoción y especulaciones. «Necesitamos actuar rápido», susurró Lucía, sus ojos recorriendo la plaza en busca de rostros sospechosos. «Con el padre fuera de escena, quien quiera que esté detrás de todo esto querrá atar los cabos sueltos». Alejandro asintió, su mente trabajando frenéticamente. «Mencionaste que la hermana Consuelo parecía nerviosa en los últimos días. ¿Crees que pueda saber algo?» «Vale la pena intentarlo», respondió Lucía. Siempre fue cercana al padre Javier, pero también tenía un cariño especial por doña Guadalupe. Decidieron separarse para no llamar la atención. Mientras Lucía iba a la iglesia con el pretexto de cubrir la noticia para el periódico local, Alejandro y Chilaquil tomarían un camino más discreto por la parte trasera. La iglesia estaba rodeada por una pequeña multitud cuando Lucía llegó, cámaras de televisión locales y curiosos aglomerándose en la entrada. Logró pasar, mostrando su credencial de periodista, y pronto se encontró en el interior fresco y sombrío del edificio. La hermana Consuelo estaba sentada en una banca en la primera fila, su rostro pálido y marcado por las lágrimas. Cuando vio a Lucía acercarse, sus ojos se agrandaron en reconocimiento y... «¿Miedo?» «Hermana Consuelo», comenzó Lucía suavemente, sentándose a su lado. «Lamento mucho su pérdida. Sé que usted y el padre Javier eran cercanos». La monja asintió silenciosamente, sus manos temblando levemente en su regazo. «Hermana», continuó Lucía bajando la voz, «sé que puede parecer un momento inapropiado, pero necesito hacerle algunas preguntas sobre doña Guadalupe». Al oír el nombre, Consuelo se sobresaltó visiblemente. ¿Qué quieres saber sobre ella?», preguntó, su voz apenas un susurro. En ese momento Alejandro entró silenciosamente por la puerta trasera, con Chilaquil a su lado. La hermana Consuelo los vio y, para sorpresa de Lucía, una mirada de alivio cruzó su rostro.
Gracias a Dios que están aquí, dijo ella, su voz ganando fuerza. Ya no puedo cargar con este secreto. En los minutos siguientes, la historia salió como un torrente. Consuelo reveló que doña Guadalupe había descubierto no solo el esquema de desvío de fondos, sino una trama mucho mayor que involucraba el proyecto inmobiliario y figuras poderosas de la política local. El padre Javier estaba siendo chantajeado, explicó Consuelo, lágrimas corriendo por su rostro. Lo forzaron a participar en el esquema, amenazando con exponer ciertas indiscreciones de su pasado. ¿Y doña Guadalupe?, presionó Alejandro gentilmente. Está viva, confirmó la monja para alivio de todos. Cuando confrontó al padre con sus descubrimientos, él entró en pánico, pero no podía hacerle daño. Así que planeamos fingir su muerte y esconderla hasta que pudiéramos encontrar una salida. ¿Dónde está ahora?, preguntó Lucía urgentemente. Consuelo dudó, mirando nerviosamente a su alrededor. En el convento abandonado en las colinas. Hay un pasaje secreto que lleva a una habitación oculta. Está allí, esperando que sea seguro salir. Alejandro y Lucía intercambiaron miradas. Finalmente, las piezas del rompecabezas estaban encajando. ¿Y el padre Javier?, preguntó Alejandro suavemente. ¿Qué pasó realmente con él? Los ojos de Consuelo se llenaron de nuevas lágrimas. Él decidió que ya no podía vivir con la culpa. Dejó una confesión detallada en su habitación. Pero alguien llegó antes que yo esta mañana y se la llevó. El sonido de puertas abriéndose bruscamente interrumpió la conversación. Voces exaltadas resonaron por la iglesia y pasos pesados se acercaban rápidamente. «Rápido», susurró Consuelo, jalándolos detrás del altar. «Hay un pasaje secreto aquí. Vayan al convento y encuentren a doña Guadalupe. Yo los retrasaré». «¿Pero y usted?», preguntó Lucía vacilante. «Estaré bien», aseguró la monja con una sonrisa triste. «Es hora de que yo también enfrente la verdad». Con el corazón pesado, Alejandro y Lucía siguieron a Chilaquil por el estrecho pasaje que se abrió detrás de un panel del altar. Mientras el pasaje se cerraba detrás de ellos, pudieron oír la voz firme de Consuelo, enfrentando a los recién llegados. El túnel era oscuro y húmedo, iluminado solo por la débil luz del celular de Alejandro. Chilaquil lideraba el camino, su nariz guiándolos a través del laberinto subterráneo. «¿Crees que la hermana Consuelo estará bien?», susurró Lucía, su voz haciendo eco levemente en las paredes de piedra. «Espero que sí», respondió Alejandro. «Pero ahora nuestra prioridad es encontrar a doña Guadalupe y exponer toda esta trama». Después de lo que pareció una eternidad, el túnel comenzó a ascender. Finalmente, emergieron en una pequeña capilla abandonada, cubierta de hiedra y polvo. «El convento», murmuró Lucía, reconociendo el lugar de las historias que su abuela contaba. Chilaquil ladró suavemente, su cola meneándose con entusiasmo. Claramente sentía la presencia de su dueña. Guiados por el instinto del perro, navegaron por los silenciosos pasillos del convento, atentos a cualquier sonido. Finalmente, llegaron a una pared aparentemente sólida al final de un corredor. Alejandro presionó varias piedras, recordando las instrucciones de Consuelo, hasta que un suave clic se hizo oír. La pared se deslizó hacia un lado, revelando una pequeña habitación iluminada por velas. Y allí, sentada en un viejo sillón con un libro en el regazo, estaba doña Guadalupe. Sus ojos se agrandaron al ver a los visitantes, una sonrisa iluminando su rostro arrugado, cuando Chilaquil corrió hacia ella, ladrando alegremente. «Ah, mis queridos», dijo ella, su voz cargada de emoción. «Finalmente me encontraron». Alejandro y Lucía se miraron, una mezcla de alivio y determinación en sus rostros. Habían encontrado a doña Guadalupe, pero sabían que la batalla estaba lejos de terminar. Ahora, con las piezas del rompecabezas finalmente juntas, era hora de enfrentar a aquellos que amenazaban el corazón de su pequeño pueblo. Mientras doña Guadalupe abrazaba a Chilaquil, lágrimas de alegría en sus ojos, Alejandro y Lucía juraron silenciosamente que harían todo lo necesario para protegerla y exponer la verdad. El viaje había sido largo y peligroso, pero el verdadero desafío aún estaba por venir. El sol comenzaba a ponerse cuando Alejandro, Lucía, doña Guadalupe y Chilaquil
emergieron del convento abandonado. El cielo estaba pintado en tonos de naranja y rosa, una belleza que contrastaba drásticamente con la tensión que se cernía sobre el grupo. «No podemos simplemente volver al pueblo», dijo Alejandro, sus ojos recorriendo el horizonte en busca de cualquier movimiento sospechoso. «Probablemente ya saben que la descubrimos». Doña Guadalupe asintió, su rostro cansado pero determinado. «Tienen razón, mis queridos. Es hora de enfrentar esto de frente. Ya no puedo esconderme mientras nuestro pueblo es corrompido por esta codicia desenfrenada». Lucía, que había estado revisando su celular, soltó una exclamación de sorpresa. «Chicos, no van a creer esto». La hermana Consuelo hizo una transmisión en vivo en las redes sociales. Lo contó todo. Los demás se agruparon a su alrededor, viendo el video con una mezcla de asombro y admiración. La monja, con voz temblorosa pero firme, exponía toda la trama: el esquema de corrupción, el chantaje contra el padre Javier, la falsa desaparición de doña Guadalupe. «Esto lo cambia todo», murmuró Alejandro. «Ahora ya no pueden encubrir el caso». «Pero también significa que estamos en aún más peligro», advirtió doña Guadalupe. «Los involucrados intentarán salvarse a cualquier costo». Como para confirmar sus palabras, el sonido distante de sirenas comenzó a resonar por el valle. Se podían ver luces de vehículos subiendo por el camino sinuoso que llevaba al convento. «Rápido», dijo Lucía guiándolos hacia un sendero lateral. «Conozco un atajo que nos llevará directamente a la presidencia municipal. Si vamos a confrontar a los responsables, es allí donde necesitamos estar». El grupo se movió rápidamente por la empinada vereda, con Chilaquil al frente, como si entendiera la urgencia de la situación. La creciente oscuridad los ayudaba a mantenerse ocultos, pero también hacía el camino más peligroso. Mientras descendían, doña Guadalupe compartió más detalles sobre lo que había descubierto. El esquema era aún más extenso de lo que imaginaban, involucrando no solo el desvío de fondos de la iglesia, sino también sobornos en contratos públicos y lavado de dinero a través del proyecto del resort. «El presidente municipal está en el centro de todo esto», reveló ella jadeando por la caminata. «Él y un grupo de empresarios están detrás del proyecto. Mi propiedad era el último obstáculo para ellos». Cuando finalmente llegaron a los límites del pueblo, fueron recibidos por una escena de caos. Patrullas y camionetas de televisoras locales abarrotaban las calles. Una multitud se aglomeraba frente a la presidencia municipal, exigiendo explicaciones. «¿Cómo vamos a entrar ahí?», preguntó Alejandro, observando la seguridad reforzada alrededor del edificio. Fue entonces cuando Chilaquil comenzó a ladrar, atrayendo la atención de la multitud. En segundos, la gente reconoció a doña Guadalupe y un murmullo de asombro recorrió la plaza. «¡Es ella! Doña Guadalupe está viva». Como una ola, la multitud se abrió, creando un camino para el grupo. Las cámaras se volvieron en su dirección, los flashes disparándose sin parar. Alejandro y Lucía flanqueaban protectoramente a doña Guadalupe, mientras Chilaquil mantenía a la gente a una distancia segura. Al llegar a las puertas de la presidencia municipal, las encontraron bloqueadas por guardias de seguridad, pero la presión de la multitud y la presencia inesperada de doña Guadalupe eran demasiado para resistir. Las puertas se abrieron y el grupo entró en el vestíbulo principal. En el interior encontraron una escena de pánico contenido. Funcionarios corrían de un lado a otro, trituradoras de papel trabajaban a toda velocidad, y voces exaltadas provenían del piso superior. «El despacho del presidente municipal», indicó Lucía, guiándolos escaleras arriba. Al llegar a la antesala, fueron recibidos por la secretaria del presidente, su rostro pálido de asombro al ver a doña Guadalupe. «Él está en una reunión de emergencia», tartamudeó ella. «Ya no más», declaró doña Guadalupe, su voz cargada de una autoridad que sorprendió a todos. Sin esperar permiso, empujó las puertas del despacho y entró, seguida de cerca por los demás. El presidente municipal estaba de pie detrás de su escritorio, rodeado por hombres de traje que Alejandro reconoció como algunos de los empresarios más influyentes de la región. Todos se congelaron al ver entrar al grupo. «¿Guadalupe?», balbuceó el presidente, su rostro una máscara de incredulidad y miedo. «Pero, ¿cómo?»,
¿Sorprendido de verme, Ernesto?, respondió doña Guadalupe, su voz cortante. Me imagino que sí, considerando los esfuerzos que hiciste para silenciarme. El caos se desató en la sala. Acusaciones volaron de todos lados, se hicieron amenazas, se profirieron negaciones desesperadas. Pero por encima de todo esto, la voz calma y firme de doña Guadalupe se hizo oír, detallando cada aspecto de la conspiración que había descubierto. Alejandro y Lucía observaban, maravillados por la fuerza y el coraje de la señora que hace pocos días todos creían muerta. Chilaquil, sentado fielmente al lado de su dueña, mantenía un ojo vigilante sobre todos en la sala. Mientras la verdad salía a la luz, el sonido de más sirenas acercándose se podía escuchar. Esta vez eran patrullas de la Policía Federal, llamadas para investigar las acusaciones de corrupción a gran escala. El presidente municipal, viendo su red de mentiras desmoronarse, hizo un último intento desesperado. No tienen pruebas de nada de esto. Es la palabra de una vieja senil contra... Sus palabras fueron interrumpidas por Lucía, que calmadamente puso su celular sobre el escritorio. De hecho, sí las tenemos. Transmisión en vivo, señor presidente. Todo el pueblo, el Estado y probablemente el país entero acaba de escuchar su confesión. El silencio que siguió fue ensordecedor. El presidente se desplomó en su silla, derrotado, mientras los otros hombres en la sala buscaban frenéticamente una salida. En ese momento, agentes federales irrumpieron en el despacho, liderados por un comisionado de expresión severa. «Todos ustedes están detenidos para investigación», anunció. «Tenemos mucho de qué hablar». Mientras los sospechosos eran escoltados fuera, Alejandro, Lucía y doña Guadalupe se miraron, una mezcla de alivio e incredulidad en sus rostros. Lo habían logrado. La verdad finalmente había salido a la luz. Afuera, la multitud esperaba ansiosamente noticias. Cuando doña Guadalupe emergió de la presidencia municipal, fue recibida con una ovación ensordecedora. Los flashes de las cámaras iluminaban la noche, capturando el momento en que la verdad triunfó sobre la corrupción. Mientras Alejandro observaba la escena, sintió una mano en su hombro. Era Lucía, sus ojos brillando con lágrimas de emoción. «Lo logramos», susurró. Alejandro asintió, una sonrisa cansada pero satisfecha en su rostro. «Sí lo logramos». La batalla estaba ganada, pero sabían que el viaje estaba lejos de terminar. Habría investigaciones, juicios y, con suerte, justicia. Pero esa noche, mientras el pequeño pueblo celebraba la victoria de la verdad, Alejandro, Lucía, doña Guadalupe y el fiel Chilaquil se permitieron un momento de pura alegría. La oscuridad que amenazaba con engullir al pueblo había sido disipada, al menos por ahora. Y aunque seguramente surgirían nuevos desafíos, los enfrentarían juntos, fortalecidos por la amistad forjada a través de esta increíble jornada. Los primeros rayos del sol de la mañana encontraron a Alejandro sentado en el porche de la casa de doña Guadalupe, una taza de café humeante en sus manos. Chilaquil dormía pacíficamente a sus pies, ocasionalmente moviéndose en sus sueños caninos. La mesa frente a Alejandro estaba cubierta de papeles. Las notas que había hecho durante la noche, basadas en el diario de doña Guadalupe y en los archivos de la memoria USB. Las semanas que siguieron a la dramática revelación en la presidencia municipal habían sido un torbellino de actividades. Se abrieron investigaciones, se tomaron declaraciones, y lentamente, la extensión total de la corrupción que asolaba al pueblo salió a la luz. Lucía llegó, trayendo consigo el periódico del día. Su titular gritaba: «Justicia prevalece, expresidente municipal y empresarios condenados». Se sentó al lado de Alejandro, una sonrisa cansada pero satisfecha en su rostro. «Parece que finalmente terminó», dijo ella, hojeando las páginas del periódico. Alejandro asintió, sus ojos recorriendo el horizonte del pueblo. «De cierta manera sí, pero también es solo el comienzo». Doña Guadalupe se unió a ellos en el porche, trayendo una bandeja con pan dulce recién horneado. A pesar de las pruebas por las que había pasado, había una nueva luz en sus ojos, una determinación renovada. «Ustedes dos», dijo ella sentándose, «no tienen idea de lo mucho que significan para mí y para este pueblo. Sin ustedes,
La verdad nunca habría salido a la luz. Alejandro y Lucía intercambiaron miradas, un leve rubor tiñendo sus mejillas. A lo largo de su viaje para desentrañar el misterio, se había formado un vínculo especial entre ellos, algo que iba más allá de la simple amistad. ¿Qué pasó con la hermana Consuelo?, preguntó Alejandro, cambiando de tema. Decidió dejar el convento, respondió doña Guadalupe. Está trabajando con un grupo de apoyo para víctimas de abuso y corrupción. Encontró una nueva vocación, ayudando a otros a encontrar su voz. Lucía sonrió. ¿Y el proyecto del resort? Cancelado, gracias a Dios, dijo doña Guadalupe. Pero ahora tenemos mejores planes para esos terrenos. Explicó que, con la ayuda de Alejandro y Lucía, estaba trabajando en un proyecto para transformar el área en un parque comunitario y centro cultural. Un lugar que celebraría la historia del pueblo y proporcionaría un espacio para que florecieran nuevas historias. Hablando de eso, continuó doña Guadalupe, sus ojos brillando con un toque de picardía. ¿Qué planean hacer ustedes dos ahora? Alejandro, llegaste a nuestro pueblo como un extraño, pero ahora eres prácticamente un héroe local. Alejandro rió, un poco avergonzado. No sé si llegaría a tanto, pero bueno, creo que encontré un lugar al que puedo llamar hogar. Su mirada encontró la de Lucía, quien sonrió tímidamente. Y yo, dijo ella, descubrí que hay mucho más en mi pueblo natal de lo que jamás imaginé. Historias esperando ser contadas. Chilaquil, como si sintiera el cambio en el aire, se levantó y se estiró, mirando expectante a los tres. Doña Guadalupe rió. Creo que alguien está pidiendo un paseo. Se levantaron listos para un paseo por el pueblo que ahora parecía renacer. Las calles estaban más concurridas de lo normal para una mañana de domingo. La gente se saludaba con sonrisas genuinas. Había un sentido palpable de comunidad en el aire. Pasaron por la iglesia, donde un grupo de voluntarios trabajaba para restaurar el jardín. El nuevo sacerdote, un hombre joven y entusiasta, les saludó con la mano. La confianza en la institución se estaba reconstruyendo lentamente, un proceso que llevaría tiempo, pero que ya mostraba signos prometedores. En la plaza central, una exposición al aire libre mostraba fotos y documentos relacionados con el caso, parte de un esfuerzo para asegurar que la historia no fuera olvidada ni repetida. Los niños corrían entre los paneles, absorbiendo inconscientemente una lección sobre la importancia de la verdad y la justicia. Llegaron a la antigua propiedad que iba a ser el resort, ahora un sitio de construcción de un tipo diferente. Voluntarios plantaban árboles, construían bancas y planeaban senderos para el futuro parque. Es increíble cómo las cosas pueden cambiar en tan poco tiempo, observó Lucía maravillada por la transformación. Alejandro asintió. Es el poder de la verdad. Una vez que sale a la luz, puede cambiarlo todo. Doña Guadalupe sonrió, un brillo de sabiduría en sus ojos. Y es por eso que siempre debemos luchar por ella, sin importar el costo. Mientras caminaban de regreso, el sol ahora alto en el cielo, reflexionaban sobre el viaje que los había traído hasta aquí. El misterio que había comenzado con un ladrido en un funeral falso, se había desarrollado en una trama que sacudió los cimientos del pueblo. Pero de las ruinas de la corrupción, algo nuevo y esperanzador estaba emergiendo. Alejandro, que había llegado como un extraño, ahora se sentía profundamente conectado con este lugar y su gente. Lucía había redescubierto el amor por su pueblo natal, viéndolo ahora a través de nuevos ojos. Y doña Guadalupe, cuya supuesta partida había sido el catalizador de todo, ahora estaba más viva y activa que nunca. De vuelta en el porche, observaron el pueblo que se extendía ante ellos. El futuro, antes incierto y sombrío, ahora parecía brillante y lleno de posibilidades. «¿Sabes?», dijo Alejandro rompiendo el silencio contemplativo. «Cuando llegué aquí nunca imaginé que me involucraría en algo así, pero ahora no puedo imaginar haber hecho algo diferente». Lucía tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. «A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados. Lo importante es tener el coraje de seguir adelante». Doña Guadalupe observaba a los dos con una sonrisa cariñosa. «Y a veces», añadió, «esos caminos nos llevan exactamente a donde necesitamos estar». Chilaquil ladró alegremente, como si estuviera de acuerdo.
El sonido resonó por el pueblo, ya no un grito de alarma, sino una celebración de un nuevo comienzo. Mientras el día avanzaba, los tres, ahora cuatro, contando a Chilaquil, permanecieron en el porche compartiendo historias, riendo de recuerdos recientes y haciendo planes para el futuro. El viaje que había comenzado con un misterio se había transformado en algo mucho más grande. Una historia de amistad, coraje y el poder transformador de la verdad. Y así, en aquel pequeño pueblo que casi había sucumbido a la oscuridad de la corrupción, un nuevo capítulo comenzaba. Un capítulo de esperanza, de renovación y de posibilidades infinitas. Alejandro, Lucía, Doña Guadalupe y el fiel Chilaquil estaban listos para escribirlo juntos, un día a la vez.